¿Qué raza? Bienvenidos a su canal, La Playa TV. Mi nombre es Brian Domínguez. El día de hoy venimos con un tema que es de los temas menos importantes, de las cosas más importantes, que es el fútbol, de las cosas que me gusta hablar. Si son nuevos en este canal o es primera vez que miran un video, pues se va a encontrar de todo un poco. Me gusta mucho hablar de cosas que a mí me parecen interesantes y que creo que pueden ser interesantes para los demás. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de fútbol y específicamente vamos a hablar de la selección de Honduras. Llegó el profesor Rueda. El profe Rueda es el nuevo capitán, el nuevo timonel de la selección nacional de Honduras, de la H. Y hace poco vine haciendo un par de videos hablando sobre este tema, hablando de la selección. Y lo más nuevo, y yo creo que es lo que está haciendo un poquito de ruido, es la convocatoria de dos personas más como asistentes técnicos, pero fuera del país. Estamos hablando de Maynor Figueroa y de David Suazo como scouting. Ellos se van a encargar de estar viendo los jugadores hondureños o potenciales jugadores que pueden ser parte de la selección. David Suazo va a estar en Europa y Maynor Figueroa supuestamente va a estar aquí en Estados Unidos viendo jugadores de la MLS. Y esto es lo que está haciendo un poquito más de ruido porque a mí personalmente me llama mucho la atención y creo que es un paso a hacer las cosas bien, a empezar a hacer las cosas bien, a empezar a copiar lo que están haciendo otras selecciones o otros países. Porque sinceramente, y no es menospreciar, pero por el poco conocimiento que yo tengo. Es más, yo iba a hacer un video hace poco. Ya tenía en la lista y quería empezar a buscar nombres de jugadores que están aquí en Estados Unidos. Es más, aquí en el área de la Florida, aquí en Miami, que tienen posibilidad de ser parte de la selección de Honduras, porque yo le puedo decir a mucha gente, o la gente que vive aquí en Estados Unidos sabe que fácilmente se puede formar una selección solo de personas nacidas aquí en Estados Unidos, hondureños, de padres hondureños que tienen un papá hondureño o la mamá es hondureña, fácilmente, porque hay mucho talento, pero obviamente hay que ser equilibrado, pero si se quisiera se puede hacer. Obviamente no es lo correcto, pero me llama mucho la atención esto de ya tener scouting y tener una persona ya designada. Personalmente es primera vez que escucho que sucede algo así, de que ya la federación está pensando en designar a alguien para que se encargue de eso, de exactamente estar viendo los jugadores que pueden ser potenciales, no estrella, pero potenciales jugadores de la selección y ponerlos en el radar de la FENAFUT, ponerlos en el radar de la selección de Honduras y del técnico, que en este caso va a ser el profe Rueda. Entonces sí me llamó mucho la atención eso y me surgieron un montón de preguntas. Porque evidentemente hay una desventaja, yo creo, hablando futbolísticamente hay ventaja y desventaja hablando futbolísticamente entre jugadores que han vivido o han estado toda su vida fuera de Honduras o que nunca han ido a Honduras, pero tienen un papá que es hondureño o una mamá que es hondureña y han hecho toda su vida fuera de Honduras, específicamente aquí en Estados Unidos. Voy a hablar específicamente del caso aquí de Estados Unidos. Y me imagino que lo mismo debe ser en Europa. Hay una ventaja inicial que yo creo que ya llevan los jugadores porque empiezan desde muy pequeños, traen fundamentos de escuela, de academias de fútbol y que eso al final influye. Queramos o no, eso influye. Por mucha garra catracha que queramos poner, por mucho huevo, por mucho que queramos poner, el traer un fundamento desde pequeño influye mucho. Y hay otras personas que ya traen un talento nato, como otros jugadores que hemos visto que salen de Honduras específicamente y que ya traen un talento nato. Entonces me surgieron muchas preguntas que las quisiera poner a la mesa porque, como les digo, esto trae ventajas y desventajas también. En el sentido de que si va a existir un número límite de jugadores, podamos decir, nacidos fuera de Honduras o que estén militando en el extranjero, si va a haber un número límite para abarcar puestos dentro de las selecciones, independientemente de todo el proceso de selecciones, porque, como les digo, si se proponen y quieren hacer un buen scouting, aquí en Estados Unidos pueden encontrar más de 22 jugadores. Cualquier cantidad de jugadores que tienen la posibilidad de jugar con la selección de Honduras. Entonces, me imagino yo que va a haber algún límite. Y que obviamente se le va a dar prioridad al hondureño que está
que está en tierra, que está en Honduras. No sé si así va a ser, me imagino yo. Y esto que estoy hablando yo es a futuro. Obviamente son planes a futuro, no es para allá, para la eliminatoria de ahorita. Que aunque tengo entendido, yo sé que el profe ya tiene varios jugadores que están militando acá en MLS y en Europa y que ha preguntado por una generación en específica, que son un par de chamacos que ya están jugando a nivel profesional y que pueden ser potenciales jugadores de la selección de Honduras. Entonces, sí me llamó la atención mucho eso. Si va a haber un número límite, me imagino que sí, se puede regularizar eso. Porque si bien es cierto, se abre el abanico y se cierran muchas posibilidades para el jugador nacional o para el jugador que está en Honduras. Por lo que les digo que hay una ventaja inicial en el jugador que está en el extranjero. Ya hay una ventaja inicial comparado con el que está jugando en la liga hondureña o el que está jugando en Honduras. Entonces, esa es una de las preguntas que me surge. Si va a haber un número límite de jugadores que se van a poder añadir a la selección o llamar o no sé, para cubrir puestos. No sé si me doy a entender en ese sentido. Y otra pregunta que se me vino porque entendiendo la cultura, yo sé que mucha gente me va a entender en esto, o muchos no, pero entendiendo la cultura que se desarrolla específicamente aquí en Estados Unidos, que es una cultura muy fría, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Yo me preguntaba, ¿qué tan comprometidos? Porque ahí hay un choque cultural. Y hablando específicamente del fútbol, va a haber un choque cultural porque el gringo o el que se cría aquí en Estados Unidos, o sea, el ambiente aquí del fútbol, ya que el fútbol no es el deporte principal de este país, aquí un partido de fútbol, si vos perdés un partido de fútbol generalmente, o sea, no pasa nada. O sea, perdés, si te va a doler en el ratito, pero ya. No, la gente no es tan apasionada y eso muchas veces se refleja en los jugadores. Se refleja en los jugadores, por eso muchas veces la selección de Estados Unidos, vos mirás que al último minuto te meten un gol y ya, normal. Y si pierden el partido, normal, no pasa nada. O sea, no es tanto ese push como lo tenemos nosotros los latinos, ¿me entiendes? Entonces me surgió esta pregunta, ¿qué tan comprometido puede estar un jugador que nunca ha estado en Honduras, que nunca ha pisado Honduras, simplemente es hondureño porque uno de sus papás es hondureño, pero él nunca ha estado en Honduras, no sabe realmente lo que es estar en Honduras, y no estoy hablando de sufrimiento ni nada de eso, simplemente que nadie decide dónde nacer, pero ahí va a haber un choque cultural, porque si bien es cierto, el fútbol es de esfuerzo, de querer salir adelante, de querer ganarte un puesto, de tener una exposición, pero cuando vos naces en un país que te da muchas oportunidades, si bien es cierto te gusta mucho el fútbol, pero si fracasas en el fútbol puedes hacer otras miles de cosas y no pasa nada. Entonces ahí es donde viene mi pregunta. ¿Qué tan comprometidos pueden estar jugadores que no nacieron en Honduras y que los convoquen a una selección nacional? Porque ellos van a perder un partido y normal, o sea, no va a pasar nada. Y la gente va a estar agarrando fuego allá en Honduras, ¿me entiendes? Y le va a estar insultando y va a estar haciendo esto y va a estar haciendo lo otro porque lastimosamente así somos. Somos muy pasionales y a veces somos tan pasionales los aficionados hondureños que esa misma pasión nos hace faltarle respeto hasta a nuestros mismos jugadores, a nuestros mismos aficionados. O sea, ahí va a haber un choque. Ahí va a haber un choque. Pero, no sé, se me vino esa pregunta para ponerla a la mesa. Y lo otro que va conectado con eso es cómo transferirle o cómo hacerle sentir de que, ok, te convocamos a la selección, aunque nunca has estado en Honduras, pero venís, sos bienvenido a nuestra selección, tenés talento, nos puedes aportar mucho, pero cómo transmitirle ese amor, ¿me entiendes? De un país donde nunca has estado, porque es muy difícil. O sea, mucha gente me va a decir, no, que esto y lo otro, pero sinceramente, el que ha estado así o ha convivido entre culturas o ha vivido toda su vida en Estados Unidos, pero como les digo, por A o por B, tenés pasaporte hondureño, es muy difícil, yo creo, transferirle esa pasión, esa pasión. Yo creo que lo más que te puede motivar es la pasión de querer ganar y de querer hacer algo, pero esa pasión por la H, eso es lo que pide la gente, de que se mueran por la camiseta, ¿me entiendes? Que se mueran por la camiseta. Entonces, sí me surgieron estas preguntas, que las voy a dejar ahí en la mesa,
para ver qué es lo que sucede. Pero sí, me alegra mucho de que se están haciendo las cosas, yo creo, de manera diferente. Y muchas veces, y esto es en todos los aspectos, pero muchas veces en estas cosas del fútbol, no tenés que ser muy inteligente ni tratar de innovar o tratar de inventarte o crearte una fórmula para hacer las cosas bien. No, simplemente puedes copiar de lugares que están haciendo las cosas bien, de otras selecciones que tengan similares rasgos o que vengan del mismo lugar que venimos nosotros. Copiar, y si a ellos les funciona, copiarlo. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. No hay que innovar siempre. No hay que estar tratando de inventar el agua hervida que ya está hecha, ¿no? Simplemente copiar de lugares donde las cosas sí funcionan y tratar de aplicarlo en tu terreno o en tu país o en nuestra selección, en este caso hablando de fútbol. Pero sí, ya llegó el profe Rueda. El 3 de septiembre, si no me equivoco, sí, el 3 de septiembre hay un partido Honduras-Guatemala aquí, amistoso aquí en Fort Lauderdale. Espero ir para allá y encontrarnos con la raza, a ver qué hacemos allá, ir a hacer un barbecue, a hacer un asado y cosas así, y ir a ver el partido, porque ese va a ser un buen partido. Honduras-Guatemala, ese partido amistoso va a ser un buen partido. Va a ser un buen partido porque Guatemala está demostrando un buen nivel, un buen fútbol, está jugando muy bien. Y vamos a ver la nueva cara de la selección, con estrenando técnico el profe Rueda. Entonces va a ser un partido que va a estar muy interesante, va a ser aquí en Fort Lauderdale, ahí en la casa de Lionel Messi, en la casa del Inter de Miami. Y entonces esperamos ir ahí a ver la H y ir a apoyar, a tirar buenas vibras. Raza, si les gustó este video, pueden comentar aquí. Si se quieren suscribir al canal, me ayudan mucho. Y que estén bien y que Dios los bendiga. Nos vemos.